Hola, mi nombre es Lisbeth y a continuación se presentarán diferentes entrevistas que abarcan desde los 60 hasta los 2000 y básicamente nos explicarán su forma de vida que tenían en esas épocas, y también hay una pregunta donde mencionan si quisieran regresar a esa época y por qué, y espero que sea de su agrado. ¿Cómo te llamas? María Esther González Herrera, ¿Cuántos años tienes? 67, ¿Cuál fue tu época? la época de los 60, ¿En dónde vivías? en un pueblito del estado de Veracruz llamado Alto Tonga. ¿Cómo te vestías? Me vestía yo de falda y blusa y vestido largo abajo de la rodilla, ya que en esa época no se usaba el pantalón en la mujer. ¿Qué música escuchabas? Escuchaba yo el rock. ¿Qué diferencia hay entre la seguridad de antes y la actual? Antes era más tranquilo todo, no había tanta delincuencia y podía uno andar más tranquilamente en las calles. ¿Había otros medios de transporte? En esa época nada más era el taxi, que cobraba de 3 a 5 pesos, y el autobús unos 50 para ir de un pueblo a otro. ¿Qué tecnología había? El telégrafo, el radio y la televisión. ¿Cómo se comportaba la adolescencia de esa época? En esa época nos tenían más reprimidos, no había tanto libertinaje. ¿Cómo era la educación? La educación era más disciplinada, los horarios eran más amplios. ¿Qué hacías en tus tiempos libres? En mis tiempos libres bordaba, tejía, en algunas ocasiones nos invitaban a ir al baile. ¿Tienes algún objeto de esa época? Sí, tengo este libro de cuando yo iba a estudiar corte y confección. ¿Quisieras regresar a esa época y por qué? Sí, quisiera regresar a esa época porque era muy bonita, había mucho respeto para toda la gente. Bueno, gracias. De nada. ¿Cómo te llamas? Martín Piña Álvarez. ¿Cuántos años tienes? Tengo 60 años. ¿Cuál fue tu época? Mi época fue de los años 70. ¿En dónde vivías? En la colonia agrícola oriental. ¿Cómo te vestías? En esa época los pantalones eran acampanados, las camisas de cuello largo y zapatos de plataforma. ¿Qué música escuchabas? Escuchaba la de los Creedence, los Beatles, los Monkees. ¿Qué diferencia hay entre la seguridad de antes y la actual? Antes podía salir sin ningún problema y no pasaba, bueno, no pasaba nada que te fueran a asaltar o cosas de ese tipo. Y ahora no puedes salir por la inseguridad de la ciudad. ¿Había otros medios de transporte? ¿Cuánto te cobraban? Me tocó viajar en tranvía y me cobraban 25 centavos. ¿Qué tecnología había? Apenas empezaba la tecnología. ¿Cómo se comportaba la adolescencia de esa época? Pues era muy educada y respetuosa con las personas adultas. ¿Cómo era la educación? La educación pues, era buena porque se le tenía mucho respeto a los maestros, ¿Qué hacías en tus tiempos libres? oír música, jugaba fútbol, me iba al cine, veía la televisión. ¿Quisieras regresar a esa época y por qué? Pues sí, me gustaría regresar a esa época porque todo era más tranquilo y más seguro, y en cambio ahora pues es el contraste. Bueno, gracias. De nada. ¿Cómo te llamas? Me llamo Juan Carlos López González, ¿Cuántos años tienes? tengo 42 años. ¿Cuál fue tu época? Mi época fue los 80. ¿En dónde vivías? Yo vivía en Ciudad Neza, en una colonia que se llama Las Águilas.
¿Cómo te vestías? Yo me vestía de camisa, pantalón de mezclilla, que en ese entonces le llamábamos lavado en ácido. ¿Qué música escuchabas? Ochentera en inglés, puro inglés, música en inglés. Rod Stewart, Madonna, Cyndi Lauper, Phil Collins, todos esos grupos. ¿Qué diferencia hay entre la seguridad de antes y la actual? Hay mucha diferencia porque podías andar en cualquier lado jugando a las 8, 9 de la noche, jugando fútbol, correteadas, todo eso, jugabas bolillo, todo eso. Ahora ya no puedes jugar porque tienes que estarte cuidando de todo. ¿Había otros medios de transporte? No tanto que hubiera otros medios de transporte, sino que eran diferentes. Por decir, existían las peceras, que eran las combis, existía el Ruta 100, el metro siempre ha existido, costaba un peso tanto el metro como el camión. ¿Qué tecnología había? La tecnología que había pues eran las televisiones a colores. En cuanto a música todavía existía el disco LP, el cassette, y que vino a revolucionar con el aparatito ese conocido como Walkman. ¿Cómo se comportaba la adolescencia de esa época? Pues igual que en estos casos, destrampada, le gustaba la música, droga siempre ha existido, pero como que se controlaban un poquito más. Ahora la juventud de hoy está muy destrampada en ese sentido. ¿Cómo era la educación? La educación era un poco más enérgica, los padres con un solo trancazo obedecías, no tenían que estar diciéndole las cosas 2, 3 veces. ¿Qué hacías en tus tiempos libres? Yo, en mis tiempos libres, pues me la pasaba jugando, básquetbol, fútbol, casi no veíamos televisión como ahora. ¿Quisieras regresar a esa época? ¿Y por qué? No, fíjate que soy de una de las generaciones que ha vivido las épocas conforme se han presentado y disfrutado cada época, y eso sí. Muchas gracias. Adelante. ¿Cómo te llamas? Jessica Yolanda Piña Gómez, ¿Cuántos años tienes? 30 años, ¿Cuál fue tu época? los 90, ¿En dónde vivías? en la Roma, ¿Cómo te vestías? con pantalones rectos, una blusa de cuadros en la cintura, ombligueras, con pulseras o donas en los brazos. ¿Qué música escuchabas? A Faye, a Ricky Martin, a Jeans. ¿Qué diferencia hay entre la seguridad de antes y la actual? Que antes todavía podíamos caminar sin tener ningún peligro. ¿Qué tecnología había? Empezaban los celulares, los beepers, los CDs y las computadoras. ¿Cómo se comportaba la adolescencia en esa época? Eran rebeldes, pero todavía se podían controlar. ¿Cómo era la educación? Todavía se respetaba a los mayores. ¿Qué hacías en tus tiempos libres? Ir a conciertos, escuchar música, hacer ejercicio. ¿Tienes algún objeto de esa época? Sí, tengo un CD y tengo un álbum de fotos que todavía conservo de mi época. Muy bien. ¿Quisieras regresar a esa época y por qué? Sí, porque había mucha libertad y diversión sana. Bueno, gracias. De nada. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Eric López, ¿Cuántos años tienes? 32. ¿Cuál fue tu época? Los 90, ¿En dónde vivías? en el Distrito Federal. Aquí nací y aquí viví. ¿Cómo te vestías? Pues con pantalones flojos, en ese momento pues ya andaba lo del rap, había algunos pants, ropa deportiva, todo eso. ¿Qué música escuchabas? Pues en esa época ya era el principio del ska. Entonces el ska y el rock. ¿Qué diferencia hay entre la seguridad de antes y la actual? Pues lo que pasa es que ahora ya hay mucha gente y ahora es más inseguro. Los jóvenes se drogan, le entran a todo. ¿Había otros medios de transporte? No, ha habido los mismos. ¿Cuánto te cobraban en ese entonces? En ese entonces la moneda estaba sobrevaluada y había 1000 pesos
nos quitaban 3 ceros y en ese entonces te han de haber cobrado el camión en la ruta 100, que en ese entonces andaba, te cobraba 300 pesos, lo que ahora serían 30 centavos. ¿Qué tecnología había? ¿Qué tecnología había? Bueno, pues había, empezaba lo del internet. Las computadoras las tenías que conectar forzosamente al cable de teléfono, porque no era wifi como ahora. Los reproductores de música, pues había cassettes y empezaba apenas lo del disco compacto en los 90. ¿Cómo se comportaba la adolescencia de esa época? Sea más tranquilos, o sea, salías a jugar, salías a divertirte, si ibas a alguna fiesta o empezaban a lo mejor las cuestiones de los antros, pues ibas a divertirte, ¿no? A tratar de divertirte y a convivir con la gente. Ahora no haces realmente eso. En algunos casos, ¿no? Hay algunas personas que sí todavía siguen haciendo eso. ¿Cómo era la educación? La mejor, los 80 y los 90 fue lo mejor. Actualmente como que la educación se ha ido transversando y ha tenido problemas, entonces la gente sale menos educada. ¿Qué hacías en tus tiempos libres? Jugaba fútbol, habían pues, ir a 4 o 3 equipos al mismo tiempo, bueno, en diferentes horarios lógicamente, pero iba toda la semana cuando pues, me dedicaba al deporte, ¿no? ¿Tienes algún objeto de esa época? Pues ahorita estoy nada más con mi credencial de alumno. En esa época entré a la universidad, ahorita no tengo otra, pero aquí hay una. ¿Quisieras regresar a esa época y por qué? Pues sí, en parte sí, porque no tenías a lo mejor tantas responsabilidades como ahora en el trabajo, tienes que trabajar y tienes que tener varias actividades además. Entonces sí me gustaría que era más tranquila tu vida, ¿no? Bueno, gracias. De nada. ¿Cómo te llamas? Carlos Adrián López Pinto, ¿Cuántos años tienes? 20, ¿Cuál fue tu época? los 2000, ¿En dónde vivías? en la delegación Iztapalapa, ¿Cómo te vestías? con pantalones holgados, al igual que las playeras holgadas. ¿Qué música escuchabas? Rock en español. ¿Qué diferencia hay entre la seguridad de antes y la actual? Era un poco más seguro, podías salir a la calle sin el miedo de que te asaltaran o te atacaran. Era un poco más seguro. ¿Había otros medios de transporte? Siguen siendo los mismos que ahora, solo que el cambio es que es el precio. Antes en la micro, por ejemplo, eran 2.50, ahora son 4 pesos. En el metro, que eran 2 pesos, el pasaje ahora son 5 pesos, pero en sí los transportes públicos no han cambiado. ¿Qué tecnología había? En sí es el inicio de todo lo que tenemos ahora. Fue el inicio de los celulares, de las computadoras, de las pantallas. En sí fue el inicio de todo lo que tenemos ahora. ¿Cómo se comportaba la adolescencia en esa época? Era un poco más reservada. Ahora, a mi parecer, la adolescencia está muy liberal. Antes era, pues, se podría decir que era más tranquila. ¿Cómo era la educación? A mi parecer no ha cambiado mucho, son pocos años. A mi parecer, ahora ya los estudiantes lo toman más a la ligera la educación que ahora, que antes, perdón. ¿Qué hacías en tus tiempos libres? Yo jugaba PlayStation, videojuegos, o salía a jugar fútbol. ¿Tienes algún objeto de esa época? No. ¿Quisieras regresar a esa época y por qué? Quisiera regresar a esa época por la seguridad. Por otra cosa, no quisiera regresar. Bueno, gracias.